Buenas tardes a todas y todos a un nuevo encuentro del Seminario de Hermenéutica Jurídica. Esta tarde nos toca presentar un libro que hemos compilado con Iván Dalmau. En realidad él llevó la peor parte, que es el armado del libro. Ha hecho un trabajo muy impresionante. Bueno, un libro que ya pueden tener a su disposición en la página del centro. Ahora Iván les va a hablar un poquito más en detalle del libro. Y bueno, y hemos un poco decidido presentarlo desde este ámbito porque el Seminario de Hermenéutica Jurídica se propone avanzar sobre aquellos límites normativistas que el derecho siempre pretende imponernos a la hora de pensar más allá de los hechos, y tratar de expandir un poco ese horizonte de comprensión. Entonces, bueno, nos metemos en discusiones que a veces sería mejor no meterse, pero bueno, ahí vamos, dando pasos para adelante. Bueno, voy a presentar a Iván primero para luego darle paso a Cristina. Voy a presentar a- a ambos. Bueno, Iván es licenciado en filosofía y también es licenciado y profesor en sociología. Es doctor en ciencias sociales, todo por la UBA, y también hizo el postdoctorado en ciencias sociales por la UBA. Es investigador asistente del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es profesor adjunto de Epistemología de las Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de San Martín y docente auxiliar de Filosofía en la carrera de Sociología, también de Sociales de la UBA. En el Gino Germani se desempeña como coordinador del programa de estudios Foucaultianos y como codirector del grupo de estudios críticos en política, derecho y sociedad. Es miembro de la red iberoamericana Foucault, fabricada en la Universidad Complutense de Madrid, investigador externo del grupo de investigación El problema de la alteridad en el mundo actual de la Universidad de Cádiz, y es autor del libro Michel Foucault, entre epistemología y política, reflexiones en torno a la arqueogenealogía del saber que vertebra la analítica de la gubernamentalidad neoliberal, editado por Teseo este año. Y ya que estamos, también presento a Cristina, que es doctora en filosofía, es profesora asociada ordinaria de la cátedra de proseminario de la carrera de filosofía de la UNSAM y profesora titular de historia de la filosofía contemporánea en la carrera de filosofía de la USAL. Actualmente dirige el proyecto de investigación de la guerra, la gubernamentalidad y las resistencias, una indagación de tres grillas de inteligibilidad de la política propuesta por Michel Foucault. Y del proyecto Dos filosofías en sus vísperas, una indagación de los textos de la década del 50 de Michel Foucault y Gilles Deleuze. Es autora de artículos sobre el pensamiento de Foucault, entre los cuales se cuentan Foucault y el destino antropológico de la filosofía del siglo XIX, El Nuevo Pensamiento, revista de filosofía del Instituto de Investigaciones Filosófico de la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la USAL. También escribió Biopolítica y Pandemia, el enfoque Foucaultiano del dispositivo biopolítico frente a las pruebas del presente, y Un filósofo en sus vísperas, Foucault y la cuestión antropológica, en otro texto. Bueno, les damos la bienvenida, estamos muy contentos de poder tener esta actividad, este encuentro, y bueno, seguro será muy provechoso para todos y todas. Iván, te paso la palabra. Bueno, ante todo, muchas gracias, Gonzalo, por la presentación de la actividad. Gracias a todas y todos, todes les aquí presentes.
Y agradecimiento, por supuesto, que hago extensivo sobre todo a las y los colegas que participaron de la escritura de los capítulos del libro, ¿sí? Y particularmente quiero agradecer a tres personas, a Cristina López, que nos va a honrar compartiendo la lectura integral del libro, a quien le voy a ceder la palabra en unos minutos, y luego a Laura Carugati y a Carlos Ruta, por, digamos, la posibilidad y el espacio que nos dieron para trabajar sobre estas cuestiones en el marco del Centro de Hermenéutica. En ese sentido, quisiera destacar que si bien el libro no es ni se pensó como una compilación de ponencias de una serie de encuentros que se hicieron en el centro, tiene como antecedente unos encuentros que se hicieron bajo modalidad virtual en el contexto de la pandemia, en donde en mayor o menor medida la problemática del neoliberalismo como racionalidad de gobierno resonaba en todos esos encuentros que fuimos haciendo. Y un poco en línea con lo que planteaba vos, Gonzalo, al principio, y retomando algo que yo en su momento pude dialogar con Carlos cuando generosamente me invitó a sumarme al centro, lo que quedaba puesto sobre la mesa es que si bien la perspectiva Foucaultiana es una perspectiva que no se inscribe en la tradición de la hermenéutica, sin embargo comparte con la hermenéutica la preocupación por hacer una filosofía situada, una filosofía que se ocupe de dar cuenta de la actualidad, del tiempo histórico que estamos viviendo, y por sobre todas las cosas que pone en cuestión las distinciones disciplinares empobrecedoras, diríamoslo así, entre la filosofía, la historia y las ciencias sociales. Es decir, ese carácter dialógico entre disciplinas es algo que de alguna manera tanto el centro como la perspectiva Foucaultiana ponen en tensión a la hora de ponerse a pensar determinadas problemáticas como la de las racionalidades de gobierno contemporáneas. ¿Sí? Bien, en ese sentido, antes de pasarle la palabra a Cris, querría leer unas pequeñas palabras sobre lo que es la temática del libro en general y agregar luego algunas cuestiones sobre cómo está organizada la sucesión de capítulos y luego los dejo con ella. Bien. Para el campo de estudios Foucaultianos, el año 2024 se encuentra asignado por un doble aniversario. Por un lado, se cumplen 40 años de la muerte de Michel Foucault, quien hizo del diagnóstico del presente la nota distintiva de su proceder filosófico. Por el otro, hace 20 años se publicaron en formato libro los cursos dictados por el pensador en el Colegio de Francia a finales de la década de 1970. Seguridad, territorio, población y nacimiento de la biopolítica, que ciertamente en español se van a publicar, al menos por estas latitudes, en 2006 y 2007 respectivamente, pero que en francés se publican de manera simultánea en el año 2004. ¿Sí? Cursos en los que se dispuso a trazar una historia de la gubernamentalidad moderna y contemporánea. Dichos trabajos cobraron gran relevancia en el campo académico de la filosofía política y de las ciencias sociales, debido a que, entre otras cuestiones, en ellos el pensador afina su analítica del poder al problematizarlo como gobierno en tanto conducción de conductas, explicita que el abordaje microfísico de las relaciones de saber-poder no es una cuestión de escala, sino de perspectiva, e introduce una caracterización novedosa respecto del liberalismo. Perdón. En lugar de abordarlo como una ideología política o como una teoría económica, lo analiza como racionalidad de gobierno. Desde dicha perspectiva, destaca que el neoliberalismo no es una mera edición del liberalismo clásico, sino que configura una racionalidad de gobierno específica. A lo largo de dicha indagación arqueogenealógica, Foucault reconstruye la matriz mediante la que se configura la racionalidad de gobierno neoliberal a partir del trabajo de archivo sobre el discurso de economistas, juristas y filósofos vinculados al ordoliberalismo alemán, a la Escuela Austríaca de Economía y a la Escuela de Chicago.
Asimismo, dada la preocupación por el diagnóstico del presente que caracteriza su forma de concebir la filosofía, el pensador se detiene en la influencia que dicha racionalidad de gobierno ejercía en la política francesa en el momento en que dicta sus cursos. En ese sentido, cabe destacar que, frente a lecturas filológicamente endebles y políticamente peligrosas, que pasan por alto la distancia entre el encuadre Foucaultiano y el discurso que toma por objeto, Foucault se ocupa de problematizar el acoplamiento epistemológico-político que se encuentra a la base del tándem formado por las críticas inflacionarias del Estado y la correlativa fobia al Estado promovida por el modo en que el neoliberalismo articula el ejercicio de la crítica. En torno de ello, señala que se ocupa de estas cuestiones por una cuestión, valga la redundancia, de moralidad crítica y frente a esa forma de crítica que elide la actualidad y habilita una lógica maniquea de descalificación general por lo peor, que descalifica al Estado e idealiza a la sociedad civil, enfatiza que quienes participan de la gran fobia al Estado deben saber que van para donde va el viento. Ahora bien, dentro del marco del ejercicio de la crítica del neoliberalismo como racionalidad de gobierno, en el presente libro se reúnen capítulos que buscan reconstruir los alcances y las potencialidades del enfoque Foucaultiano para problematizar nuestra actualidad en un registro filosófico-político, como así también trabajos que se han apropiado de las herramientas forjadas por el pensador como marco teórico epistemológico para la realización de abordajes empíricos inscriptos en el campo de las ciencias sociales. De este modo, se busca compartir con la comunidad una serie de reflexiones que, al ser incluidas en una misma compilación, honran la riqueza de matices de los trabajos elaborados por Michel Foucault, que, entre otras cuestiones, se destacan por haber puesto entre paréntesis las distinciones empobrecedoras entre la filosofía, la historia y las ciencias sociales. Por último, cabe remarcar que los trabajos que componen esta compilación han sido escritos en un momento en el que las referencias a la Escuela Austríaca de Economía y la teoría del capital humano desplegada por la Escuela de Chicago se han tornado, lamentablemente, cotidianas en el escenario sociopolítico local. Ahora bien, tras haber hecho esta presentación general, antes de cederle la palabra a Cristina, querría hacer sí una pequeña mención acerca de cómo está organizado el índice del libro, no sin antes agradecer, por supuesto, el trabajo de edición minucioso que hizo Gonzalo, que no se presentó. Gonzalo, perdón, lo presento así muy rápidamente, es abogado y doctor en sociología, docente e investigador en UNSAM y en la Universidad de Luján. Y fue quien hizo un trabajo de edición fino, riguroso y exhaustivo, con lo cual lo único que se le puede criticar es que mintió cuando dijo que yo llevé la peor parte de la labor de producción de la compilación. Lo más pesado lo hizo sin lugar a dudas él. ¿Sí? Ahora, les decía, tratando de honrar esta riqueza de matices que tiene la producción de Foucault y el campo de estudios Foucaultianos, ¿no? En el libro lo que hicimos fue con Gonzalo ordenar de alguna manera la sucesión de capítulos, poniendo en juego las múltiples valencias, entre comillas, disciplinares que uno le puede dar a estas herramientas. Por eso el libro se inicia con un trabajo escrito en coautoría por Marcelo Raffini y por mí, continúa con un trabajo de Miguel Zabramsky, Luis Brengino y un trabajo de Agustina Andrada, que son trabajos que podríamos decir se inscriben en el campo de la filosofía política contemporánea y lo que hacen es revisar, en mayor o menor medida, los alcances y las potencialidades que el herramental Foucaultiano posee para problematizar nuestra propia actualidad. Luego tenemos los trabajos de Luciana Álvarez y de Silvana Viñale, en donde ciertamente sin abandonar el campo de estudios propiamente filosófico, la apuesta es por, la, valga la redundancia, la puesta en juego de las categorías Foucaultianas para pensar algunas problemáticas concretas vinculadas particularmente al campo del derecho. Si luego ya saliendo en sentido estricto del campo filosófico y yendo hacia un registro más cercano
a lo que sería el trabajo interdisciplinario entre la teoría política y la historia intelectual. Tenemos los trabajos de María Paula de Buren y de Pablo Méndez. Y siguiendo esa pendiente, digamos, hacia el campo de las ciencias sociales, tenemos el trabajo de Natalia Croco. Luego retornamos a un registro de carácter más teórico-filosófico con el trabajo de Mauro Benente y finalmente el libro se cierra con un trabajo de reflexión filosófica muy potente, a mitad de camino entre una reflexión ética y una reflexión política, con toda la potencialidad, digamos, de la rigurosidad académica y el ensayismo, escrito por Sebastián Botticelli. Bueno, ahora sí, cumplo con lo dicho de hacer una presentación muy breve y cederle la palabra a Cristina López, a quien le agradezco nuevamente por honrarnos con su presencia y con su lectura. Bueno, buenas tardes. Soy yo la que agradece al Centro de Hermenéutica por organizar esta presentación, a Iván Dalmau y a Gonzalo Nogueira por confiar en mí para presentar el texto titulado Pensar el presente en clave interdisciplinaria, interpretaciones en torno a la crítica del neoliberalismo como racionalidad política, que fue publicado por la editorial UNSAM en la colección Hermenéutica dirigida por Carlos Ruta. En Pequeños Combatientes, Raquel Robles le hace decir a la niña protagonista de su novela, quien viene experimentando el mayor desamparo que una época cruenta puede procurarle a sus coetáneos, le hace decir a esa niña que cuando la cosa se pone fulera y alguien no entiende del todo, no entiende nada. Y vaya que se puso fulera la cosa. Y vaya que sentimos la impotencia de no entender nada. Y vaya que se nos hizo acuciante la necesidad de entender del todo. Por eso es de celebrar la publicación de este libro, que entre sus méritos cuenta con la virtud de aportar herramientas para la comprensión de nuestro presente. En efecto, aunque en mayor o menor medida es posible reconocer en los artículos compilados, como ya lo señaló Iván, la impronta de los distintos abordajes del neoliberalismo por parte de Michel Foucault, en ninguno de ellos se aprecia la intención de detenerse a ser ortodoxia. Por el contrario, en todos los trabajos, la mira está puesta en alumbrar alguna de las aristas de la actualidad. En el caso del artículo escrito en coautoría por Marcelo Raffin e Iván Dalmau, la cuestión a esclarecer a través de la grilla de la gubernamentalidad acuñada por el pensador francés es la tan vigente y catastrófica estadofobia, en nombre de la cual, por ejemplo, un presidente practicante fervoroso de las ideas del neoliberalismo puede vanagloriarse de destruir desde adentro el objeto de su aversión sin provocar el menor escándalo. Ocurre que, como se sigue de la exposición de los autores, el neoliberalismo ha tenido la astucia de imbricar los polos de lo epistemológico y lo político de manera de dar apariencia científica a un discurso que imposibilita el surgimiento de una modalidad enunciativa a partir de la cual pueda configurarse algo así como una soberanía económica. De allí la relevancia que los autores le asignan a una crítica como la Foucaultiana, que al poner en el centro de su atención las consecuencias que se siguen de esa articulación epistemológico-política, nos permite advertir que no se puede pretender consolidar un proyecto que aspire a la justicia social y a la independencia política sin antes trastocar de raíz esa configuración epistemológico-política que descalifica toda reivindicación de soberanía económica.
de donde podemos inferir la urgencia por animar un debate intelectual en torno a las implicaciones de la razón ilustrada en la conformación de las distintas gubernamentalidades y muy particularmente en una gubernamentalidad como la actual que intenta legitimar sus prácticas en la pretendida exactitud de los razonamientos economicistas. En su artículo, María Paula de Buren recoge este guante y, pasando revista a los procedimientos de control, de configuración y circulación de los discursos identificados por Foucault, explicita las estrategias puestas en juego por las organizaciones y referentes del neoliberalismo para colonizar la enunciación científica, particularmente la de la economía política. A este respecto, los análisis de María Paula muestran tanto la pertinencia del andamiaje categorial Foucaultiano para llevar a cabo un análisis crítico y genealógico que permite advertir la procedencia y las artimañas de los procedimientos de enrarecimiento y naturalización de la discursividad neoliberal, como la efectividad de los mecanismos de difusión y expansión que han convertido a ese entramado conceptual en principio de veridicción prácticamente incuestionable. De allí la necesidad de visibilizar los conocimientos y saberes sometidos y, más específicamente, de revisar los planes de estudio de las carreras ligadas a las pretendidas ciencias económicas, a fin de incorporar los contenidos de esas escuelas de pensamiento silenciadas por el avance del neoliberalismo. En esa línea, y destacando que según las descripciones de Foucault, la gubernamentalidad neoliberal se configura como un régimen consensual radicalmente económico, en su artículo, Luis Blengino se detiene a puntualizar la incidencia de los medios de comunicación, los publicistas y sobre todo los economistas en la formación de una opinión pública estadofóbica y complaciente incluso, con apelaciones perjudiciales, como aquella que insta a vivir peligrosamente, aun cuando ello implique quedar totalmente desguarnecido ante las múltiples eventualidades de la vida. Advirtiendo seguramente las resonancias actuales de la cuestión, Luis subraya la importancia en la instalación de ese consenso de grupos que actúan como agentes de difusión de ciertas ideas y prejuicios contra el Estado. Entre estos agentes destaca ciertas usinas de ideas, como las calificadoras de riesgo, cuyas intervenciones favorecen el arraigo de la fobia al Estado, y en correlación con ello instalan en la población una demanda acrítica de autonomía e independencia. Por esta vía, la exposición de Blengino permite percatarse de un rol más perturbador de estas usinas, su potestad para constituir subjetividades, que bajo el formato de Homo economicus se perciben como únicos responsables de sus éxitos o de sus fracasos. Dando cuenta también de la capacidad de producción de subjetividades que tiene esta gubernamentalidad y de su incidencia sobre las dificultades para tramar resistencias eficaces, el artículo de Miguel Sabransky contribuye a ilustrar nuestra actualidad al poner en consideración tanto los aportes como las limitaciones históricas y teóricas de los análisis del neoliberalismo formulados por Foucault, sobre todo en el curso sobre el nacimiento de la biopolítica. Entre los aportes de esa investigación de Foucault, Miguel destaca el enfoque del neoliberalismo en clave de gubernamentalidad, hallazgo que condujo al pensador francés a poner en la mira
formas de racionalización del ejercicio del gobierno, algunas de las cuales aún están vigentes. Para salvar lo que Miguel considera los límites del enfoque de Foucault, Miguel recurrió a los análisis marxistas contemporáneos que ponen el foco en las mutaciones del capitalismo y de la composición de clases sin abandonar el señalamiento del antagonismo entre capital y trabajo, y mostrando que el ascenso del neoliberalismo implicó el retroceso y la la fuerza de las palabras, ¿no? La falta de proletarización de la clase obrera. No obstante, es el esfuerzo de salvar las limitaciones históricas lo que le permite a Miguel dar cuenta de fenómenos que dan su sesgo distintivo a la gubernamentalidad actual. Por ejemplo, las mutaciones tanto del lado de la organización del trabajo como de la valorización del capital, plasmadas en la tendencia hacia la financiarización y deslocalización del capitalismo, la importancia creciente de diversos organismos internacionales en el mapa geopolítico mundial, condicionando los márgenes de acción de los estados-nación, la hostilidad del neoliberalismo ante la participación política democrática y la soberanía popular, las tensiones entre la reivindicación de las libertades individuales por parte de un bloque neoliberal progresista que profesa la tolerancia entre formas de vida diferentes y el aspecto moral conservador dominante en la mayoría de las perspectivas neoliberales, el endurecimiento de la dimensión coercitiva de los dispositivos securitarios y la intensificación de las políticas represivas, las formas autoritarias de los gobiernos. Precisamente a las tensiones y contradicciones entre neoliberalismo y democracia se refiere Mauro Benente, quien sitúa en este contexto el ascenso de la figura del Homo economicus en detrimento de la del Homo político. Tomando como referencia los análisis de Wendy Brown, que exponen cómo la racionalidad neoliberal vacía desde el interior a las democracias al atacar sus principios, sus prácticas, sus culturas, sus sujetos e instituciones, Mauro identifica fenómenos específicos como las dictaduras militares y las prácticas represivas de gobiernos constitucionales que en Latinoamérica han contribuido tanto a la expansión de esa racionalidad como al descrédito de la democracia. A su modo de ver, a esta combinación de estrategias de poder duro y blando, combinadas con una permeable moralidad tradicional, obedece en parte la victoria del Homo economicus sobre el Homo politicus. Para completar el análisis de esta victoria, Benente refiere otras condiciones favorecedoras de esta configuración subjetiva, como la corrosión que genera la producción artificial de la desigualdad entre sujetos económicos, desigualdad requerida para el buen funcionamiento del mercado en su concepción neoliberal. Así las cosas, tal como lo reconoce el propio Benente, la lucha por la rehabilitación del Homo político solo puede resultar victoriosa si también abarca la batalla por un marco propicio para su configuración. Para elucidar la procedencia del giro represivo que en nuestros días tiene el castigo, Silvana Viñale también pone en el foco de sus análisis las estrategias de producción de la subjetividad neoliberal. Entre ellas, Silvana destaca el influjo de la prédica meritocrática, que genera la interiorización de una responsabilidad que es capaz de asumir frente a toda circunstancia que la culpa es nuestra, haciéndonos así voluntariamente pasibles de la aplicación de una pena.
En rigor, intentando dar cuenta de ese entrelazamiento jurídico, económico y moral en que quedan concernidos los sujetos actuales, nuestra autora traza una genealogía de esa escena originaria en la que, por el resquicio de la responsabilidad, se filtran la culpa, la deuda y la pena. Para ello, discierne algunos elementos que permiten advertir que el castigo no está necesariamente asociado al crimen, sino que puede ligarse a la producción de sufrimiento, al prejuicio, a la deuda, a las diferencias de clase. En todo caso, por distintas vías, la genealogía que propone Silvana pone en consideración las múltiples razones y finalidades que intervienen al momento de definir y estimar el castigo. Se comprende entonces que en nuestros días el castigo sea visto como una venganza por no respetar los mandatos del capitalismo. De allí que actualmente las cárceles estén pobladas de pobres. Dejando de lado las consideraciones más genéricas sobre el neoliberalismo, en su artículo, Pablo Méndez centra su exposición en la identificación de las coordenadas de su emergencia en la Argentina. A este respecto, apunta que mucho antes del consenso de Washington e incluso antes de que se implementaran las políticas pergeñadas por el ministro de Economía de la última dictadura cívico-militar, una red de intercambios y debates de ideas ocurridos a fines de los años 50 posibilitó su ingreso y su desarrollo en nuestro país. No obstante, la identidad neoliberal se construyó con el aporte de la tradición liberal conservadora del siglo XIX, que le transmitió su impronta fundacional. Así, pretendiéndose igualar con los referentes de la generación del 37, como Alberdi, Echeverría, Mitre y Sarmiento, el pequeño grupo de liberales conservadores, integrado por Alberto Venegas Lynch, Álvaro Alzogaray, Federico Pinedo, pretendió no solo difundir las ideas liberales, sino también refundar el país sobre sus bases económicas y sociales. Ahora bien, en su momento, un pensamiento heterogéneo y polifacético que se inició con autores como Ricardo Rojas y Manuel Gálvez, se prolongó en los intercambios de los integrantes de Forja y llegó hasta Hernández Arregui, no solo confrontó estas ideas y pretensiones, sino que planteó otras concepciones de nación, de donde se advierte la necesidad para quienes aspiren a desplegar una crítica efectiva, de rescatar estas expresiones del pensamiento nacional soterradas por los saberes oficiales. De los efectos biopolíticos del neoliberalismo se ocupan los artículos de Agustina Andrada y de Luciana Álvarez. En su texto, Agustina se propone resignificar, en el contexto de una gubernamentalidad neoliberal actual, la fórmula Foucaultiana que define a la biopolítica como ejercicio de un poder que hace vivir y deja morir. Su intención es dar cuenta de las lógicas a través de las cuales este tipo de gubernamentalidad promueve determinadas formas de vida y conduce hacia la muerte a quienes no se ajustan a sus criterios. Analizando entonces los principios y las prácticas de la ratio neoliberal, nuestra autora muestra que la maximización de la vida a la que ésta propende se sirve de técnicas de transformación analíticas, meditadas, calculadas, que estructuran a la sociedad como una empresa, al trabajo como un capital y a los sujetos como empresarios de sí mismos.
Según puntualiza Agustina, la muerte no está exenta de estas lógicas. En efecto, se multiplica a través de esta gubernamentalidad el riesgo de muerte de algunos individuos vía la expulsión y el rechazo. Buenos ejemplos de las prácticas de esta gubernamentalidad son las crecientes exigencias de autoconservación y mejoramiento del rendimiento del cuerpo, las dificultades de acceso a una cobertura de salud, la condena moral a aquellos que no han hecho lo suficiente para mejorar sus condiciones de vida, entre otras tantas estrategias. Por su parte, tomando como punto de vista la apelación de Foucault a prescindir del recurso a la soberanía para explicar las singularidades del presente, Luciana Álvarez muestra cómo la invocación a formular y sostener un plan de vida forma parte de una gramática política de la gubernamentalidad actual y funciona como una práctica de sujeción. De hecho, esta demanda solo pudo ser posible en un contexto histórico y político capaz de reducir y reconducir las potencias vitales al esquema de rendimiento, riesgo, competencia propio de la subjetivación empresarial. A este respecto, Luciana destaca el rol complejo que cumplen el deseo y los afectos, puesto en la medida en que son producidos por la propia gubernamentalidad, operan como principio de complexión local de estructuras globales. De allí que en este proceso de subjetivación se juegue algo del orden de la identificación de aquello que deseamos con aquello que somos conducidos a desear. Por esta vía, obediencia y libertad quedan anudadas. Si, como señala Luciana, es en este mismo marco en donde hay que ponderar puntos de quiebre que permitan concebir prácticas de resistencia, entonces uno de los núcleos a considerar es el propio deseo. En su artículo, Natalia Crocco enfoca una cuestión sumamente relevante en estos días: las diferentes reconfiguraciones en torno a la demanda de verdad, memoria y justicia que subyace a los juicios de los responsables del genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico-militar. Impulsado por los organismos de derechos humanos y puesto en práctica y sostenido por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, este proceso penal comenzó a ser puesto en consideración a partir de la asunción de Mauricio Macri, quien, al desplegar otra política de derechos humanos, promovió la emergencia de argumentos de resistencia e incluso impugnación de los juicios. En su exposición, Natalia se concentra en el análisis de los argumentos formulados por académicos como el historiador Luis Alberto Romero, el psicólogo Hugo Bezzetti, el politólogo Marcos Novaro y la socióloga Claudia Gil, que vinieron a sumarse y a dar fundamento intelectual académico a las opiniones adversas o críticas de los juicios puestas a circular en la prensa escrita. Con distintos matices, los tres primeros académicos denuncian el carácter incongruente, tergiversado, manipulador y degradante de la historia, del enfoque de los organismos y del relato kirchnerista. El planteo de Hill, en cambio, se centra en la reflexión en torno a la responsabilidad que les cabe a los militantes de los años 70 al apoyar la radicalización del conflicto. Ante los gestos y declaraciones del actual gobierno, Natalia concluye sosteniendo la necesidad de retomar críticamente las intervenciones, que son condición de posibilidad de este tipo de posicionamiento, como aquellas que puedan dar la
De una u otra forma, de los artículos reseñados hasta aquí, se infiere la complejidad que en la coyuntura neoliberal tiene tramar estrategias efectivas de resistencia. De allí el aporte del artículo de Sebastián Botticelli, que empieza por reconocer el carácter problemático de las resistencias y decide indagar el principio práctico que pueda sustentarlas. Ocurre que a su entender, en tanto acción ético-política, la resistencia requiere de un principio que la ligue directamente a la voluntad y a la comprensión, pero a la vez la conecte con las circunstancias. Según esto, una reflexión sobre el contexto en el que se pondrán en práctica ha de anteceder a toda indagación sobre las causas, las lógicas, la generación y el fundamento mismo de las resistencias. En efecto, el contexto es determinante para desplegar resistencias no sistemáticas, disruptivas y perturbadoras que aspiren a subvertir el orden establecido sin quedar reducidas a una función meramente testimonial. De la explicitación del contexto, pero también de la ponderación de la concepción desde la cual se analiza el poder, surge que por la vía positiva, así lo enuncia Sebastián, el principio táctico de la resistencia podría sintetizarse en la apelación a actuar de tal modo que, orientadas por el criterio de la indocilidad reflexiva, nuestras acciones permitan que nos hagamos cargo de lo que somos y vamos haciendo y produciendo en y desde la intersección con la vida de los otros. La potente reflexión de Sebastián y la preocupación por las dificultades que el dispositivo vigente interpone a las posibilidades efectivas de resistencia, que de una u otra manera, dificultades que de una u otra manera aparecen reflejadas en los artículos del libro, me impulsan a finalizar la presentación con otra cita de Raquel Robles, esta vez de su novela Papá Muerto. En este caso, no se trata de una frase puesta en boca de alguno de los personajes, sino de su dedicatoria a las niñas y a los niños de su vida, a quienes les desea que, la cito, entiendan que vencer no es un lugar en el futuro, es una ética. Vencer es seguir intentando, de otras maneras, de cualquier manera, siempre. Me permito agregar a estas intensas palabras de Raquel Robles que una manera posible de vencer es seguir luchando por expandir reflexiones críticas como las planteadas en todos los artículos de este texto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cris. Ahora Gracias. entonces, Gonzalo, retomás la coordinación. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Muy lindo. Bueno, vamos a darle la palabra ahora a otro de los autores del libro, a Sebastián Botticelli, que es profesor en filosofía, doctor en ciencias sociales y certificado postdoctoral en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor asociado regular en la materia Introducción a la Problemática del Mundo Contemporáneo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, profesor adjunto en la Cátedra de Filosofía Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, jefe de trabajos prácticos en la Cátedra de Filosofía Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA, y director del grupo de investigación UNTREF 2023-2024, la gubernamentalidad algorítmica en la intersección entre las mutaciones del neoliberalismo y las condiciones de la democracia subjetiva, episteme y política, radicado en su centro de estudios sobre el mundo contemporáneo,
Sebastián, estarás muy cansado de todo lo que haces, pero bueno, te damos la palabra y la bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias por la invitación. Sí, estamos cansados, pero esa enumeración de nombres por ahí no da cuenta de lo que tiene que ver efectivamente con nuestro trabajo real, ¿no? Parece todo muy rimbombante. Eh, bueno, primero empezar agradeciendo, por supuesto, a los responsables de la compilación del libro por invitarme a participar. Fue un gusto enorme, de movida. Yo sentí que lo que recorría la invitación era justamente una, una idea de liberarse de cierto corset, o de cualquier tipo de corset para efectivamente escribir con la responsabilidad que toca sobre este tipo de temáticas. Aquello que nos parecía que necesitaba ser dicho en este punto, eso es lo que yo intenté hacer. Creo que es lo que intentamos hacer todos los autores y autoras que compilamos este libro. Eh, entonces siempre una invitación a una escritura libre es algo que para mi gusto tiene que ponderarse. Eh, yo no voy a ser tan prolijo como Cristina, pero quería compartir un par de impresiones que me surgieron al recorrer los capítulos del libro finalizado, en el orden en el que quedaron, haciendo la secuencia de la lectura a la que invitan los compiladores, y no mucho más que eso. Yo quería empezar diciendo lo siguiente, digamos, los capítulos que componen este libro pueden recorrerse de diversas maneras, esto es obvio. La que a mí me interesa resaltar como modo de recorrido, por dentro de estas páginas, tiene que ver con un conjunto de aristas problemáticas que se desprenden del núcleo temático en el que confluyen todos los artículos, que es la interpretación Foucaultiana del neoliberalismo. Pero a mí me parece que en más de un sentido, estas aristas problemáticas, si pudiéramos nosotros hacer ahora el ejercicio, quienes hemos leído el libro en su completud, el ejercicio de plantearlas al modo de una serie, si es que esta serie fuera posible, y digo serie justamente para diferenciarlo de lo que podría ser una enumeración, una yuxtaposición o un mero rejunte, ¿no?, de aristas que surgen de los capítulos. Para mí, la serie que se desprende de este libro da cuenta de un malestar. Esta es la sensación que me producía a mí al leerlo. Y me preguntaba mientras lo leía, ¿contra qué o contra quién está dirigido ese malestar? Me queda un poco más claro qué es lo que lo causa, pero un poco menos claro el objeto contra el cual iría dirigido ese malestar. Ahora voy a tratar de explicarme esto, que puede resultar un poco confuso. Tomo un par de pasajes, no voy a ser exhaustivo y no voy a detenerme en cada uno de los capítulos del libro, pero pensémoslo del siguiente modo. Ya Iván Dalmau y Marcelo Raffián en la introducción, ¿no?, siguiendo claramente la impronta del pensamiento Foucaultiano, avisan, anuncian, nos advierten que la invitación a este libro se trata de apostar por la imbricación entre lo epistemológico y lo político. Es decir, conjugar de alguna manera la preocupación por una analítica de la verdad en general con una ontología de nosotros mismos. Esto es algo que todos nosotros, todas nosotras hemos leído, hemos escrito, hemos repetido infinidad de veces, pero a mí no deja de pasarme nunca cada vez que me toca leer, escribir o repetir estas frases Foucaultianas. Bueno, preguntarme esto cómo se hace, ¿no? Porque aun cuando se trate de palabras, la mayoría de ellas con muchas sílabas, algunas de ellas incluso acentuadas esdrújulamente, hasta de difícil pronunciación quizá, hacer una ontología de nosotros mismos o abocarse a una analítica general de la verdad se dice fácil, pero de allí a su efectiva ejecución hay un trecho. Entonces, subyace la pregunta, que es lo que me parece a mí una de las cosas que mantiene con vida el pensamiento de Foucault, ¿no? ¿Cómo se practica una ontología de nosotros mismos? Creo que esa preocupación recorre los capítulos. Tomo, por ejemplo, el capítulo de Luciana Álvarez, ¿no?, en donde nos advierte que hay libertades que nos atan. Recupero un párrafo o dos que me llamaron particularmente la atención de ese capítulo. Luciana Álvarez dice: haber llegado a reclamar que se respete un plan de vida, a concebir la vida como un plan individual, habría sido posible en el proceso histórico y político que ha sabido reconducir e incluso reducir las potencias vitales al esquema de rendimiento, riesgo, competencia que caracterizan a la subjetividad empresarial. De modo que la cuestión puede articularse así: ¿qué decimos hoy cuando decimos derechos humanos y lo ligamos a formas de vida y libertad? ¿Qué fuerzas operan en ese decir y cuáles son las fuerzas, por otro lado, que se apoderan de la cosa? Derechos humanos,
de la cosa vida cuando decimos plan de vida, propiedad, autonomía, cuando buscamos hacer lugar a la contingencia de la existencia. ¿No? En última instancia, si yo estoy entendiendo bien la propuesta, hay de alguna manera una advertencia, una sospecha que se dirige contra no es exactamente contra, ¿no? Pero una precaución a la que se nos invita respecto de la invocación a los derechos humanos y tratar de detenernos en potenciales peligros que pueden cerrar esa invocación, en lo que tiene que ver, ¿no? con terminar siendo funcional a un montón de cuestiones a las que se quiere resistir. Ahora uso este verbo a propósito. Un poco más adelante en el libro, en el capítulo de Silvana Viñale, hay también una advertencia que se nos pone en juego a la hora de la reivindicación de cualquier cuestión que pueda entenderse dentro de un marco jurídico, el reclamar mayores derechos, pero si esos derechos van insertados dentro de un marco jurídico, van a incluir indefectiblemente como contrapartida una manera de punición, y siempre en esa punición va a haber un juego en donde el derecho termina indistinguiéndose respecto de la violencia. En el capítulo de Pablo Méndez, el autor marca algo que resulta muy simple. Traigo una cita de la página 105. Para analizar el desarrollo del neoliberalismo argentino es necesario introducir variables que no están en los análisis de Foucault. Esto es algo que todos tenemos claro y algo que cualquiera de nosotros y nosotras puede suscribir. Sin embargo, muchas veces lo obvio es lo que se obvia, y que esto sea explicitado así, digamos, puesto por escrito y resaltado, me parece algo que puesto en perspectiva de quienes venimos trabajando en estas temáticas de hace ya muchos, muchos años, es fundamental recuperar, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Méndez es marcar un límite que en muchos casos debiera haber un resultado evidente de toda evidencia, y sin embargo, en muchos casos no lo fue. Las lógicas gubernamentales no pueden extrapolarse. Y desde ese lugar, entiendo yo, Méndez nos invita a una potente autocrítica. El capítulo de Mauro Benente también nos convida con una inquietud, ¿no? Y de vuelta reforzando esta idea de un malestar que recorre el libro. ¿Cómo podríamos recomponer al Homo politicus, aquel que fue subsumido por el Homo economicus? Y Benente termina concluyendo que básicamente no sabe cómo hacerlo, pero sí nos indica que es muy difícil, si no imposible, pensar al Homo economicus como la única y principal arma para hacerle frente a la racionalidad neoliberal. Y nos dice que a menos que la batalla por el Homo politicus se dirija también, perdón, repito, ¿no? O sea, que la batalla por el recupero del Homo politicus tiene que dirigirse no esencialmente a la figura en sí, sino al marco adecuado para su desarrollo, es decir, transformar el medio para recuperar eso que el neoliberalismo supo de alguna manera subsumir o de alguna manera llevarse. Y una de las últimas cuestiones que quiero recuperar, un capítulo que salteé, acá trastoqué un poco el orden del índice, ¿no? Pero en el capítulo de Blengino, que justamente si hay algo que Luis Blengino hace muy bien es es seguir la impronta de Foucault en tanto cartografista. Blengino recupera la cartografía Foucaultiana respecto del poder neoliberal y nos dice que el funcionamiento del neoliberalismo supone tres elementos o tres niveles, por supuesto, que funcionan de manera imbricada y correlativa. La tecnología ambiental, que permite gobernar a distancia; las tecnologías de subjetivación, que se orientan a la administración selectiva de la inversión en capital humano; y esto es algo en lo que Blengino se detiene, y en lo que yo me detuve siguiendo en su lectura, y los dispositivos de constitución del consenso, que son aquellos que hacen posible mantener como minoritarias, para gobernarlas como minoritarias, ciertas conductas que de llegar a masificarse tendrían un potencial desestabilizador. Y especialmente sobre esta arista, la de el dispositivo de constitución del consenso, es que Blengino sostiene que se sustenta el carácter ilimitado y omnímodo de la racionalidad neoliberal. Entonces, yo no voy a comentar mi propio capítulo, está ahí para que lo lean, lo critiquen y otras cuestiones, pero de alguna forma, sin conocer previamente los capítulos que van a ir dentro del libro, yo también estaba recorrido por este mismo malestar, porque justamente, ¿no? Si entendemos
en base a la descripción que arma Foucault del modo en el que funciona el poder neoliberal, que este neoliberalismo que enfrentamos, aquel del que hablaba Foucault, el que nos toca enfrentar hoy, si es que sigue cabiéndole el nombre de neoliberalismo, y todo lo que aconteció en el medio, fueron una forma de ejercicio del poder ilimitados y omnímodos, ¿cuál entonces es el sentido de la resistencia? O, como trato de ubicarlo yo como título de mi aporte, ¿por qué resistir? Y eso es lo que me llevaba, como decía Cristina recién, a recuperar la idea de principio, un principio ético para la acción de la resistencia. Porque si entendemos que la resistencia de alguna forma es la contracara necesaria del poder, entonces ¿por qué resistir? De alguna manera, ¿no? La resistencia vendría de suyo. Cualquier ejercicio de poder conllevaría una forma de resistencia casi de manera, podríamos jugar con esta idea automática. Si se trata de resistir pensando en la resistencia como un fin en sí mismo, es decir, resistir por resistir, ahí estaríamos en presencia de una resistencia casi deportiva, trato de decir yo en el capítulo, ¿no? La resistencia como fin en sí mismo. Pero eso le quitaría la relevancia política y nuevamente nos devolvería a una suerte de automatismo de la resistencia. Y entonces, acá por ahí un poco es la parte quizá, me atrevería a decir, más polémica de lo que yo intenté articular en mi aporte, apelar a la lógica de los principios se vuelve necesario y podría pensarse que con eso nos estaríamos en la reflexión desmarcando del pensamiento Foucaultiano, y sin embargo, mi hipótesis es que no o que no tanto. No importa en realidad, o me interesa en menor medida a mí tratar de suponer si el señor Michel Foucault estaría en acuerdo o en desacuerdo con la necesidad de plantear una ética de principios. No es esa tanto la búsqueda que yo pienso. Pero me detengo, como he hecho en otros pasajes, en otros momentos de discusiones e intercambios como este, en los textos que Foucault escribe acerca de la revolución de Irán, que son tan importantes, de alguna manera marginados. Yo los entiendo como, bueno, una forma complementaria de darle cuerpo al pensamiento político, no al pensamiento sobre la política, sino al pensamiento político Foucaultiano, insisto, más allá incluso de la figura del señor Michel Foucault y de la operación del autor Michel Foucault. Y en esos textos sobre Irán aparece la mención al principio. La mención podría no significar nada, la mención a los principios, ¿no? En textos, uno que yo suelo recuperar, que es inútil sublevarse. Foucault señala, por ejemplo, que las voces que hacen que la historia, el tiempo de los hombres tenga la forma de la historia y no de la evolución son inseparables de un principio específico que es el siguiente, que el poder es siempre peligroso, por ejemplo. Y eso Foucault lo ubica en términos de principio, y no me parece que sea algo que pueda tomarse a la ligera. Y además está ahí también sobrevolando, entiendo yo, la impronta de Kant. Y me interesa particularmente, y no solo porque me interesa a mí, sino que creo que es una apuesta importante de hacer el trabajar en mayor profundidad reflexiva sobre el tándem Kant-Foucault. Repito, no tanto la influencia del pensamiento kantiano, cuántas veces Foucault cita a Kant en tal o cual obra, que también eso será muy importante, pero sino en lo que nosotros podemos obtener de leer en tándem a Kant y a Foucault. Me parece que eso nos llevaría a la reflexión sobre lo que decía antes, no el pensamiento de Foucault sobre la política, ¿no? Sino el pensamiento político Foucaultiano, quizás a otro lugar. Entonces, para ir redondeando, ¿no? Este malestar que yo leo en los capítulos de este libro y que los recorre desde el propio comienzo, tiene que ver para mí justamente con lo que refieren Dalmau y Raffin en la introducción. Tiene que ver con una ontología de nosotros mismos. El malestar, me parece a mí, está dirigido hacia nosotros mismos. Nosotros mismos, nosotras mismas, sentimos quizá que necesitamos hacer algo más con todo este legado Foucaultiano. Y de alguna manera me parece, de lo que están dando cuenta estas páginas, es de una cierta incomodidad surgida de el modo en el que hemos leído estos textos de Foucault, que muchos de los cuales ya llevan publicados 20 años o casi. Me refiero a los cursos, ¿no? De la segunda mitad de la década del 70 y los demás. Nuestras lecturas, nuestras relecturas y nuestras relecturas de la interpretación Foucaultiana del neoliberalismo
Eh, y me parece que nos estamos dando cuenta que de alguna forma nos hemos quedado empantanados o metidos dentro de una espiral de la cual necesitamos salir. Y esa es la impresión con la que yo me quedo de la lectura de este texto, ¿no? Necesitamos comenzar una lectura diferente de Foucault, no nueva de toda novedad, y no se trata de descartar las que hemos podido hacer hasta ahora, pero una lectura que nos permita un aprovechamiento diferente del pensamiento de Foucault y que tenga que ver con dirigirnos a Foucault un poco menos como objeto de estudio y un poco más como instrumento de disrupción o incluso como zapa, ¿no? Esa forma de pala particular que usan los zapadores y, y por qué no, a mí me encantaría que este libro bien pueda ser como un primer ladrillo en esa construcción. Muchas gracias, Sebastián. La famosa caja de herramientas, ¿no? Eh, bueno, vamos a darle la palabra ahora a Agustina Andrada, quien es licenciada en Filosofía por la UNSAM y profesora universitaria por la UDESA. Actualmente es becaria doctoral del CONICET, doctoranda en Filosofía en la UNSAM, docente investigadora en la UNSAM, y ha escrito diversos artículos sobre el pensamiento de Michel Foucault y la cuestión biopolítica. Actualmente se aboca al estudio de los análisis Foucaultianos sobre el saber médico y su vigencia para pensar las problemáticas sanitarias actuales. Natalia, Agustina, perdón, es tuya la palabra. Bueno, principalmente quería pedir la palabra para agradecer en primer lugar a Iván y a Gonzalo por el trabajo y agradecerle también a Cristina por el análisis pormenorizado de los distintos artículos. La verdad que comparto con Sebastián que claramente lo que atraviesa a cada uno de los artículos y que uno digamos, cuando presentamos nuestros artículos no nos habíamos leído todavía entre nosotros, pero efectivamente hay un punto en común que es la cuestión del malestar y retomo como iniciaba Cristina la exposición, la cosa se puso fulera y me parece que estos espacios, ya sea desde lo escrito o desde lo virtual o desde lo presencial, estos espacios nos hacen pensar que nos dan un poco, por lo menos no nos hacen sentir tan solos, ¿no? Y creo que el tomar a Foucault como caja de herramientas, como se evidencia en los distintos artículos, nos permite por lo menos empezar a poner en palabras lo que nos pasa, y creo que no es menor, porque es la instancia inicial para después poder proponer otras formas de ser, de estar en este mundo hostil, ¿no? Entonces, quería remarcar eso, reconozco que efectivamente hay un malestar que nos atraviesa y que nos ha llevado a escribir, pero que también nos ha llevado a pensar en conjunto y que nos encuentra hoy con herramientas para no ser devorados por la fiebre de la historia, diría Agamben, pero al mismo tiempo para poder pensar y hoy que nos han robado tantas palabras como por ejemplo libertad, ¿no? El poder pensar en otras formas de libertad, en otras formas de ser con los otros, y celebro eso, ¿no? Deleuze dice en la postdata de las sociedades de control, dice, no hay lugar para el temor ni para la desesperanza, solo cabe buscar nuevas armas, y creo que cada uno de los artículos es una búsqueda, ¿no? De nuevas armas para enfrentar el presente y obviamente proponer otras formas de habitar el futuro, ¿no? Así que bueno, quería agradecerles por la posibilidad y bueno, y por el pensar en conjunto que es ya en sí mismo una contraconducta frente al individualismo voraz que nos atraviesa, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Agustina. No sé si alguien más quiera decir algo, alguien que haya participado del libro. No sé, Agustín, Luciana, ¿no?
¿Alguna pregunta? ¿Alguien que tenga algo para preguntar? Carlos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Y quisiera hacer una pregunta a todos los que han participado, que quizá está más enfocada a las últimas dos presentaciones, tanto de Sebastián como de Agustino, y es algo que atañe no solamente a los estudios sobre Foucault, o centrados en Foucault, sino en general, pero ahora en este caso particularmente, y es cómo creen ustedes que se hace para pasar de estudiar a Foucault a estudiar como Foucault. Sí, que sucede mucho también con otros autores, digamos, ¿no? Como pasar de estudiar a Hegel a ver la sociedad tal como él la veía, en el sentido del gesto fundante de la radicalidad de su novedad, para poder ir más allá de donde estos autores han ido, ¿no? Y que de alguna forma, como creo que resume tanto la presentación de Cristina como lo que han dicho cada uno de ustedes, es la mejor forma de comprender al autor y también de rendir homenaje a su esfuerzo, rendir el homenaje en el sentido de seguir, tomar la posta de ese intento de pensar como en algún lugar, dice Foucault, pensar de otra manera, contemplar de otra manera. Esa es la pregunta central, y cómo esto se refleja, como decía Sebastián, en esa incomodidad, en ese malestar, y que creo que recorre en general, no solo en nuestro país, sino probablemente en muchos otros espacios de la vida intelectual y académica, en el sentido en que provoca cierta inestabilidad propia, o cierta, no es la expresión, ¿no? Como digamos, cierta inquietud, ¿no? Frente a lo que parece la impotencia del pensar. Y entonces, junto a esto, la segunda pregunta, y es que, y vinculada obviamente a lo mismo, que si el camino es trascender el pensamiento de la política hacia el pensamiento político, como decía Sebastián, no sé si reflejo bien lo que decías, pero creo que me vas a entender aún mi brutalidad. Y si también, me pregunto si también eso no implica un peligro, no ese gesto que vos decías, pero si esa conmoción que provoca en nosotros la impotencia frente a la realidad, no corre el peligro de debilitar nuestra, no voy a decir vocación, voy a decir nuestra potencia, nuestro rigor, la confianza en la potencia de la razón, ¿no? Entiéndase razón en un sentido claramente muy amplio, ¿no es cierto? Es decir, de la inteligencia, ¿no? La comprensión, eso, de la comprensión. Porque ese es el trabajo al que los dedicamos, y también al que lo que la sociedad espera de nosotros, ¿no? Para decirlo de una forma un poco grandilocuente.
Perfecto, Ahora, muchas gracias Carlos por la intervención. No sé, Seba, si vos entonces querés tomar la palabra. Sí, sí, gracias Carlos ahí por la atenta escucha y por un poco la devolución, ¿no?, que vos hacés. Me quedo pensando, anoté 2 o 3 cuestiones respecto a lo que vos señalabas. Puedo empezar por la segunda, quizás si entendí bien lo que estás diciendo, que tendríamos seguramente que conversarlo más en profundidad, pero eh, esta idea, ¿no?, de alguna manera los intelectuales, barra críticos, barra académicos, barra docentes universitarios, universitarios en general, lo que se espera de nosotros tiene que ver con proponer formas de comprensión de la realidad. eh, y entonces, ¿hasta qué punto no estaríamos de alguna manera desatendiendo a esa tarea si, ahora ya traigo yo palabras que no son las que vos dijiste, Carlos, si, no sé, nos abocásemos, y es que fuera posible, exclusivamente algo así como intervenir en la realidad? Estoy exagerando, ¿no? ¿No?, la pregunta, y pensaba ahí eh, en 2 distinciones, y vale mencionar autores que no tienen mucho que ver con Foucault. Una es la de Horkheimer, de ese texto tan tradicional y siempre tan eh, actual, ¿no?, que es que se titula La distinción entre teoría tradicional y teoría crítica, en donde un poco la idea es: la teoría tradicional lo que busca es, dice Horkheimer, describir las cosas tal cual son y explicar por qué son como son. Y la teoría crítica busca comprender, pero en ese comprender incluir de alguna forma un diagnóstico que se encargue de señalar las patologías dentro de nuestra realidad, y desde ese propio diagnóstico contener, al menos en germen, el principio de la transformación. Entonces, y la otra figura de pensamiento que iba a traer era la de Castoriadis y su principio de elucidación, ¿no? Que tiene que ver con, si no recuerdo mal, saber lo que pensamos y pensar lo que hacemos. Y hay una invitación ahí a, a fusionar 2 acciones que solemos pensar de manera escindida, que son la del pensamiento y la de la acción. Estoy repitiendo acción 2 veces. Sería lo de la teoría y la práctica, como si fuesen 2 cuestiones escindibles, como si se pudiera hacer sin pensar y como si el pensar no fuera propiamente un hacer. Eh, Quizás justamente por eso, me corro ahora al primer interrogante, ¿no? Quizás esto lo digo con profundo pesar y poniéndome muy en primera fila de la autocrítica que cabe hacer en este punto, pero quizá nos hemos conformado durante los últimos años, eh, no digo la academia en su conjunto, porque no conozco la academia en su conjunto, pero ciertos ámbitos de estudio dentro de los cuales creo que los estudios Foucaultianos están allí en esa lista. Nos hemos acomodado demasiado en la primera de estas opciones, que es la de la teorización y sobre todo la de la exégesis. Entonces, la pregunta de Carlos era la primera: ¿cómo hacer de los trabajos de Foucault un elemento del cual nutrir nuestra reflexión, ya no sobre la política, ni menos aún sobre la forma en la que Foucault entiende la política, sino una reflexión política? No sé exactamente cómo se hace eso, pero tengo algunas pistas que podríamos explorar. Una sería no sucumbir a la tentación de la exégesis infinita. El trabajo de exégesis es siempre importante. Yo creo que Foucault no escribe, ni muchísimo menos aún los cursos que nosotros tomamos como libros, pero que no son libros, no fueron pensados así originalmente. Foucault no escribe su obra para ser entregada a la exégesis, como creo que casi ningún autor hace eso. La exégesis es un momento necesario, pero tendríamos que tener presente o desarrollar algún criterio que nos permita saber cuándo es suficiente, cuándo ya hemos tenido suficiente trabajo exegético para dejar de hacer eso y hacer alguna otra cosa. ¿Qué sería hacer esa otra cosa? No lo tengo claro, voy de vuelta por la negativa. Dejar de hacer, en este caso de Foucault, un objeto. Y para pasar, y sí, cierro con esto, a debatir políticamente las implicancias políticas del pensamiento Foucaultiano. Más allá de vuelta, de los acuerdos o de las intenciones o de las terminologías específicas o de esos juegos psicológicos en donde tratamos de entrever qué es lo que Foucault o el autor que sea, ¿no?, por caso, quiso decir al momento en el que dijo esto que nos resulta críptico y demás, hacer a un lado eso para pasar a pensar nosotros hasta dónde puede impulsar, qué apertura de horizontes
nos ofrecen estos instrumentos de reflexión y qué otros espacios y qué otras posibilidades nos obturan, ¿no? Alimentar el debate desde ese lugar. Eso es lo que a mí me gustaría que pasase, que ocurriese de acá en más, teniendo en cuenta, ¿no?, el contexto, por supuesto, en el que estamos. Eso es lo que me gustaría a mí que ocurriese de acá en más con el pensamiento Foucaultiano. Muchas gracias, Eva. A ver, antes de ver si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, a mí me gustaría retomar un poquitito tu intervención y lo planteado por Carlos, porque ciertamente ahí uno podría, por ejemplo, hacer el siguiente ejercicio, ¿no? Digamos, cuando se plantea, volviendo también sobre la presentación de Cristina, que la justicia social es un robo, por ejemplo, ¿no? Ahí, cuando se plantea eso y nos preguntamos, bueno, ¿qué forma de problematizar la política, la sociedad, la economía, el derecho? ¿Qué forma de racionalizar las prácticas de gobierno y qué programa de sociedad está articulado en torno a ese modo de problematización que da lugar a la enunciación según la cual la justicia social es un robo o la justicia social es injusta porque le saca a unos para darle a otros? Entonces, ¿qué noción de igualdad ahí aparece? La igualdad meramente formal ante la ley. ¿Y qué noción y en qué lugar queda la democracia? Si se reduce a ¿qué sería? Un mero formalismo electoral, si el igualitarismo democrático es solo igualdad formal ante la ley, digamos. Cuando nos preguntamos todo eso, sin hacer nada muy genial, ni mucho menos, ya no estamos hablando de Foucault, ya estamos pensando con Foucault. Porque ciertamente no estamos diciendo, Foucault dijo en la lección tal de Nacimiento de la Biopolítica tal cosa, ni estamos cayendo en el error de concebir que todo lo que está dicho en el enunciado que acabo de traer a colación, bueno, ya estaba dicho en Hayek, en Mises y compañía, y eso Foucault ya lo vio. Sino que estamos pensando Foucaultianamente, es decir, estamos interrogándonos con Foucault acerca de nuestra propia actualidad. Y en ese sentido estamos, yendo un poco a lo que planteaba Seba, saliendo de la dicotomía entre lo que sería la exégesis y el pensamiento crítico sobre la propia actualidad, que presupone salir de la dicotomía también de continuidad, ruptura o muchas veces cuando se quiere caracterizar estos procesos como los que nos encontramos inmersos, la dicotomía entre es pura novedad o ya estaba todo ahí, ya estaba en las críticas de Hayek y Mises a la democracia, lo que estamos viendo hoy. Bueno, parece que cuando nos preguntamos de esta manera, estamos de alguna manera haciéndole lole a esas dicotomías y estamos dejando de meramente pensar sobre Foucault y empezamos a pensar con Foucault, ¿sí? Y en esa clave, volviendo a algo que vos mismo planteabas, Carlos, cuando Foucault hablaba de buscar formas de pensar de otra manera, ¿sí? Donde aparece muy trabajada ahí ya al final de su vida, en Foucault, en el segundo y tercer tomo de Historia de la Sexualidad, la indagación de las formas de problematización, digo, me parece que ciertamente el legado Foucaultiano para pensar políticamente tiene que ver, en mayor o menor medida, con que nos permite poner el foco del análisis justamente en las formas de problematización, en lugar de caer en un debate ideológico en el cual se niegan los problemas y se trata de tapar el sol con las manos. Porque me parece que a la hora de no solo criticar estratégicamente la forma de problematización del otro, sino de indagar cuáles son los puntos de anclaje empírico que tienen esa forma de problematización, ¿sí? Justamente pensar con Foucault es lo que nos permite a nosotros decir, bueno, a ver, ¿en qué se apoya esta estrategia? ¿Que de la nada, de pronto, toda la gente, o por ejemplo en términos electorales, el 55% del electorado votó a alguien que planteaba tal cosa porque tuvo buena propaganda para hacer una suerte de sociología barata? Bueno, claramente no. Ahora, el ejercicio Foucaultiano es el que a nosotros nos permite tomar la distancia epistemológica. ¿Para qué? Para poder, de alguna manera, reconocer el problema sin sucumbir a la forma en que estratégicamente lo problematiza la racionalidad que pretendemos cuestionar. ¿Sí?
Ese me parece que es un poco el aporte Foucaultiano. Ahora le voy a dar la palabra a Luciana, que acabo de ver que levantó la mano en el chat, pero querría agregar una única cosita muy cortita que va en línea con esto. Y retomo algo de lo que planteaba Sebastián respecto del trabajo de Luis Lengino, ¿no? Porque yo abrí la presentación del libro haciendo referencia, en un sentido, si ustedes creen, muy academicista, al doble aniversario, los 40 años de la muerte de Foucault, los 20 años de la publicación de los cursos. Debería que decir que estamos a meses de que se cumplan 50 años de la publicación del famoso informe de la Comisión Trilateral sobre la crisis de la democracia, ¿sí? Y en esto que Botticelli destaca, que Blengino destaca, que Foucault destaca de cómo gobierna el neoliberalismo, ¿sí? En esta cuestión de cómo gestiona las conductas y logra gobernarlas en tanto formen parte de una minoría. Cabría preguntarse, hoy, a 50 años del informe de la Trilateral sobre la crisis de la democracia, si paradójicamente, entre comillas, Huntington, ¿no? Que es el que hace el estudio para Estados Unidos, ¿saben? Que se hace el estudio para Japón, para Europa y para Estados Unidos, el ensayo sobre Estados Unidos lo escribe Huntington. Si Huntington de alguna manera no logra su cometido, no termina ganando, a pesar de que pasa todo lo contrario a lo que él plantea. Porque saben ustedes que ahí Huntington, ¿qué es lo que dice? Bueno, a ver, las democracias occidentales son ingobernables si tenemos este grado de politización de las minorías. Si los negros, los pobres, las mujeres, todos reclaman derechos, esto se vuelve ingobernable. Y ahí uno podría decir en cierta manera, bueno, eso se entronca después con todo el análisis de la escuela de Virginia, el public choice, que suena hoy en el análisis del modelo de la casta, ¿no? Que se engorda y genera carga impositiva porque hay un lobby de hacer un curro en el Estado sobre pretexto de garantizar derechos a minorías. Pero digamos, más allá de todo, digo, lo paradójico me parece es que hoy, en línea con lo que destacaba Botticelli, que destacaba Blengino, que señalaba Foucault, es que el proyecto huntingtoniano de volver gobernables a las democracias occidentales se logró por el camino totalmente inverso. Porque en realidad, más que una despolitización de las masas, lo que vemos es una forma de subjetivación promovida por la racionalidad neoliberal que genera una hiperpolitización que impide una articulación colectiva, es decir, que impide una articulación popular. Y es eso lo que vuelve gobernables hoy a las democracias occidentales. Perdón, me callo y le paso la palabra a Luciana. Bueno, buenas tardes a todos, a muchos de ustedes ya nos conocemos, de habernos encontrado en varias de estas instancias, así que bueno, un saludo especial, y a quienes no conocía de antes, bueno, bienvenido a encontrarnos en esta instancia formando parte de esta publicación o compartiendo ahora la presentación. Simplemente una cuestión que me quedó, no sé, me emergió recién cuando escuchaba, bueno, ¿qué sería pensar con Foucault en alguna oportunidad? Bueno, yo creo que desde la pandemia para adelante eso se volvió muy agudo, ¿no? Cuando nos encontramos reproduciendo sistemáticamente una cantidad de diagnósticos que ya nos quedaban muy cortos, eso apareció con fuerza, y yo pensaba ahora, bueno, no se trata justamente de trabajar con Foucault, pensar con Foucault, no tiene también que ver con esto de hacer genealogías, si entendemos que el trabajo Foucaultiano pasaba en buena medida por ahí, ¿no? Por un tipo de trabajo filosófico histórico, y que, digamos, que el modo en que también en que se elaboran esos diagnósticos de la actualidad tiene que ver con hacer genealogía, cuestión que no es tan sencilla tampoco de realizar. No sé si vamos a hacer las genealogías Foucaultianas, pero que es algo que por momentos está a la mano, pero no sé si hacemos tanto. Eso es un poco una inquietud, digo, no sé si hacemos, quienes nos hemos ocupado de manera un poco así exegética, más o menos exegética del pensamiento Foucaultiano, si hacemos tantas genealogías. Eso también puede ser como una salida para empezar a relacionarnos con nuestra actualidad de esa manera, porque si no, en un punto es como si estuviéramos, además no sé, esas genealogías que también con las que, digamos, que fue trabajando Foucault, muchos de los, digamos, de los registros que tenemos, que son cursos en los que va y viene, va en una dirección, prueba en otra, ni siquiera, y por momentos las hemos tomado como si fueran una verdad absoluta, ¿no? Hay una serie de problemas también con el modo ahí. Entonces, digo, no sé, la cuestión está de hacer genealogías, me parece como
como una línea a explorar todavía mucho más, lo que supone también cierta incomodidad, porque hay que trabajar con otro tipo de archivos, con algún tipo, sí, con archivos puntualmente, no con un corpus filosófico, sino que supone ya encontrarnos con otros materiales y, bueno, hacer un tipo de trabajo distinto del que probablemente nos hemos acomodado a hacer. Simplemente eso. Bárbaro, muchísimas gracias, Luciana. Muy, muy interesante la intervención. Es un gusto que te hayas podido conectar, es un gusto haber podido contar con tu trabajo en la compilación. No sé, Carlos, si querés retomar algo, el guante, en función de las respuestas y luego después pasamos a ver si hay algunas otras preguntas. No, sí, Iván, Sí, perdón. Cristina quiere hablar. no, Cris, sí, quería, en la línea de la respuesta que amplió Iván, eh, señalar que yo sigo viendo en la tarea exegética un aporte en línea con la efectividad de la crítica, ¿no? No creo que sea una tarea meramente erudita o de mera repetición del autor. Me parece que, y entronco con esto la labor docente. ¿Dónde podemos nosotros incidir, hacer que la crítica incida? Yo no tengo ninguna duda en mi desempeño militante es en el aula, donde yo puedo poner, transmitir, poner en consideración, problematizar, es en el aula. Y esas problematizaciones parten siempre de un exégesis que, vuelvo a insistir, no es mera repetición, sino intento de desplegar lo que está contenido allí, poniendo en juego incluso lo que señalaba recién Luciana, ese ir y venir del autor y de nuestras lecturas, y de nuestras apropiaciones y de nuestras actualizaciones, ¿no? Me parece que no es por mera erudición, no es por, diría Foucault, por la francmasonería de los visitantes de bibliotecas, sino que hay allí una riqueza, ¿no? En tomar, no sé, en mi propia lectura del libro, ¿no? Cada uno de los artículos visitados, leídos con cierta rigurosidad, permiten sacar a la luz ese malestar del que hablaba Sebastián, ¿no? Así que yo le daría, siguiendo un poco la reflexión que proponía Iván, no desecharía la tarea exegética como punto de partida para expandir esa crisis y ese malestar, y en torno al texto, me parece que, como decía al principio, su mayor potencia, decía yo y como señaló Sebastián luego, su mayor potencia es explicitar un malestar frente al presente. Y eso es, de alguna manera, una genealogía, ¿no? Entonces, creo que sí, estamos a medio camino entre ese señalamiento que hacía Carlos respecto de un pasaje, una tarea pendiente, y lo que actualmente hacemos, pero no creo que estemos anclados en una lectura meramente erudita. Perfecto, muchas gracias, Cris. No sé, Carlos, si vos justo querías agregar algo más. No, de momento no. Bueno, hay un problema, hay dos problemas, por lo menos que yo veo ahora, que se me ocurre decir. Uno es los modos del trabajo y de todas formas esta presentación, el libro y esta presentación muestra que
que no es solo una inquietud, sino que es un camino que ustedes han iniciado, digamos. Ustedes son, me parece a mí, testimonio de quienes intentan ir con Foucault más allá de Foucault, es decir, pensar el presente, ¿no? Eso no me cabe duda, ¿no? También porque no se trata de los estudios Foucaultianos, sino se trata también o siempre, que el trabajo intelectual requiere esa autocrítica que ustedes hablaban, digamos, más que autocrítica, es decir, esa continua reflexión sobre lo que uno hace, digamos, una continua atención a ese trabajo para que no nos coma el engranaje de las exigencias administrativas de la administración del saber, digamos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, sí me parece que me gustaría de alguna forma escuchar, no digo ahora, pero o que sería objeto de reflexión, y es en este contexto, cómo hacer que la palabra de quienes se dedican a pensar el presente pueda tener una mayor expansión, una mayor difusión, una mayor... Ustedes, creo que Sebastián, algunos más citaron a Castoriadis. Bueno, Castoriadis justamente era uno de los fundadores de ese grupo que tenía una revista, Socialismo o Barbarie, es decir, había un intento de también llegar al público general que está interesado en tener información y reflexión para pensar el presente, ¿no? Eso me parece que también es algo que al menos a mí me preocupa, ¿no? O me ocupa pensar cómo llegar a todos aquellos que en verdad, y yo creo que es una población más, más amplia de lo que podemos imaginar, que están interesados en que nos ayudemos mutuamente a pensar. Eso requiere también escuchar, ¿no? Obviamente. Bueno, perdón por la interrupción. Muy interesante el planteo, Carlos. Realmente es una gran pregunta. Creo que es una pregunta que todos los que estamos acá seguramente consideraremos acuciante. Y ciertamente me parece que es una pregunta de muy difícil respuesta y en donde si tuviera que ir por la negativa, si tuviera que ir por el lado de las dificultades en las que nos encontramos, yo creo que ahí sí se ve el peligro del entrenamiento exegético, ¿no? Es decir, estamos tan habituados a trabajar en la reconstrucción de conceptos, en la discusión de herencias, deudas teóricas, en la contraposición de lecturas y demás, que ciertamente luego resulta muy complejo poder ser precisos y al mismo tiempo poder articular un discurso que sea susceptible de ser escuchado para alguien que no sea especialista en un determinado campo. Me parece que ahí es donde ciertamente la dimensión exegética sí se convierte en un corsé, ¿no? En esto que, volviendo con lo que traía Sebastián, que decía Luciana, hay libertades que nos atan. Bueno, hay, entre comillas, ejercicios del pensamiento que bloquean la posibilidad de que ese propio pensamiento pueda salirse de los carriles de la academia. Sí, me parece que ahí hay un tema. También me parece que no es algo que sea blanco o negro, es decir, me parece que se ha avanzado mucho en distintos ámbitos, en distintas experiencias. Digo, por empezar, empezando estamos en UNSAM, que ha dado lugar a publicaciones como la revista Anfibia, pero también hay experiencias como la revista Bordes en la Universidad de José C. Paz. Es decir, hay distintas experiencias que de poco menos de una década a esta parte o una década a esta parte han fungido como ámbitos en los cuales se ha dado la posibilidad de pensar
articulando herramientas teóricas, pero tratando de hacerlo en un lenguaje asequible, los problemas del propio presente, y si bien no, ciertamente no es algo de circulación masiva e incluso no es algo que se articule en un discurso pensado en la masividad, lo que allí se produce y lo que allí se circula al menos logra salir de la jerga de especialistas, ¿no? Digo, me parece que ahí entonces hay como un camino también ya recorrido como para no caer en la desesperación de pensar que estamos absolutamente en la intemperie, ¿no? Digamos, hay como toda una acumulación de experiencias que se ha venido dando de un tiempo a esta parte, ¿sí? No sé si... Uniendo Sí, lo que dices ahora con lo que decía antes Cristina acerca de la enseñanza o el aula, la pregunta mía también tiene un costado, la preocupación mía también tiene este costado, es decir, no lo sé, por eso lo planteo así, si efectivamente estamos logrando que en los lugares donde enseñamos, por ejemplo en las carreras de filosofía, hay en verdad discusión, debate, contraposición de objeciones, planteo de posiciones, planteo de problemas reales. Eso es, si enseñamos a debatir, si enseñamos a cuestionar, si enseñamos a preguntar, y si hay un ambiente intelectual vinculado a la crítica social, vinculado a la reflexión comprometida con los problemas, comprometida intelectualmente, ¿no? Quiere decir el compromiso de comprensión que requieren. Eso es lo que no es una pregunta a ustedes, es una inquietud que tengo, y es que yo creo que al menos en lo que nos toca inmediatamente a muchos de nosotros, los lugares donde enseñamos y estudiamos y aprendemos filosofía deberían ser sin duda centros o lugares de debate, por fuera de la misma cátedra, incluso por fuera de la misma, es como un ambiente intelectual en el cual se percibe esa efervescencia de la búsqueda, ¿no? Bueno, no sé si digo algo, pero es lo que me preocupa, digamos. sí, la verdad que esto que vos agregás ahora, Carlos, me parece que es muy convocante y ciertamente un poco en este juego de, en lugar de hablar sobre Foucault, pensar con Foucault, desvío un poco la pregunta desde la enseñanza hacia los ámbitos de investigación, de la preocupación que vos tenés. Y justamente pensando con Foucault, uno podría preguntarse, bueno, a ver, ¿cuáles son las lógicas que guían las prácticas de producción y acreditación académica? Y paradójicamente, si no hay nada más neoliberal que la manera en que se trabaja en los centros de investigación, en esa lógica de la competencia y la publicación pensada en términos de lógica de cálculo de costo-beneficio, en donde entonces ciertamente después no resulta tan sorprendente de que queden bloqueados estos ámbitos que vos señalás que deberían darse y no se dan, porque parecería que más allá de una cuestión de voluntad o de gusto o de un querer, hay una racionalidad que impregna nuestras propias prácticas que nos llevan hacia otro lado, que bloquean esas posibilidades y que ciertamente no estamos problematizando, o al menos no estamos problematizando acabadamente, ¿no? Muchas gracias y disculpen lo larguero. No, por favor, la verdad que siempre es un gusto poder dialogar con vos, Carlos, y además te agradecemos nosotros como decía al principio, la generosidad de abrir la puerta justamente al diálogo y a los debates, a las discusiones que se abren a partir de un autor que no se inscribe en la tradición hermenéutica, pero que comparte con la hermenéutica. Al menos en un sentido amplio, estas preocupaciones. Digo, de vuelta, si fuéramos un plano exegético, yo diría Foucault es 100% antihermenéutico. Sin embargo, me parece que llevado a otro plano, podemos decir en un sentido amplio que comparte con la tradición hermenéutica estas preocupaciones por el diálogo entre disciplinas, por poder pensar la propia actualidad en la que nos encontramos inmersos. No sé, Cris, si vos querías retomar algo en función de lo que planteaba Carlos. No, yo creo que
para cerrar, me parece que es altamente convocante lo que plantea Carlos, ¿no? En relación a nuestro quehacer cotidiano, tanto en el ámbito de las cátedras que cada uno tiene a su cargo, como en los ámbitos de investigación, ¿no? Poder dotar de ese clima de debate, de estudio y de crítica al mismo tiempo, ¿no? No hacer de la cátedra un lugar solo de difusión del pensamiento propio, sino alentar también a, a los estudiantes y a nuestros colegas y a los círculos de investigación en los que nos movemos a animar ese intercambio. Hay una cuestión Iván, institucional ahí. sí. Ahí quería agregar algo, sí. Perdón, dale. No, sí, que quería compartir la experiencia que estamos haciendo hace varios años acá en el Centro de Estudios de Hermenéutica, con los seminarios que ofrecemos de hermenéutica y otras áreas que comparten. Son seminarios que están dedicados tanto a los estudiantes y a las estudiantes de la carrera de filosofía como a un público general. Aquí en la sala está Carlos Carlini, que es uno de los participantes de estos seminarios, muy fiel, y creo que es una experiencia muy interesante que nos obliga a replantearnos cómo dar clase, porque no podemos quedar enfocados en el modelo de dar un seminario para que los estudiantes tengan el material, los conocimientos para dar 2 parciales, después el final, o que promocionen, sino que el hecho de que haya otros participantes, tanto de Argentina como de Latinoamérica, nos obliga a plantear la temática y la metodología con que damos la clase de otra manera. El que estamos dando ahora, bueno, que Carlos Carlini también participa, en el que estamos dando ahora, participa gente de la República Dominicana, de México, de Brasil y de Colombia. Entonces no podemos dar ya temas solamente enfocados o pensados desde la lógica de que aprueben un parcial, un final, sino que la perspectiva o el abanico se abre por la participación misma de quienes se inscriben. Y bueno, y uno de los colegas me decía, es tan difícil dar estos seminarios porque venimos quizá con un modelo de trabajo propio de la carrera. Entonces damos el seminario, ya sabemos más. Y quería compartir eso porque es una experiencia que nos obliga a ponernos en cuestión, ¿sí? De volver a decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a dar? El seminario, conversación e interpretación, Gadamer y Davidson. ¿Qué damos? ¿Para quién lo damos y cómo lo damos? ¿Sí? Y realmente es un trabajo interesante, es un volverse a plantear eso, cómo trabajar en última instancia, ¿no? Eso nomás quería compartir, y que estos ámbitos nos habilitan eso. Perfecto, muchísimas gracias, Laura. No sé si alguien más quiere tomar la quería decir algo. palabra, intervenir, hacer alguna pregunta o retomar lo que se estuvo diciendo. Sí, algo como para ya cerrar mi participación al menos. Sí, aunque pueda decirse que Foucault es antihermenéutico, ahí está justamente, ahí hay un punto en el que no lo hago cargo a él, sino que me hago cargo yo, de ir a ese lugar que propone Carlos de pensar con Foucault, ¿no? Porque Foucault nos provee de muchas herramientas para interpelar campos que por ahí a él no le interesaban interpelar o que no estaba pensando. Y a mí que me preocupa la hermenéutica jurídica, en particular la crítica hacia esas posturas
tan dogmáticas del derecho, ya sea del neonaturalismo, el positivismo. Claramente me inclino más hacia una teoría crítica. Bueno, hay muchos modos de pensar Foucaultianamente que a mí me ayudan en particular para pensar hermenéuticamente el derecho, ¿no? Desde la teoría, digamos, desde el discurso, desde la noción de poder, eh, desde esta búsqueda bueno, de ver las cosas de un modo distinto como las venimos viendo, a remover esas estructuras eh, tan pétreas, ¿no? Que caracterizan al pensamiento jurídico anquilosado, ¿no? Entonces, me parece que sin mencionar a Foucault se pueden generar muchas provocaciones. Yo ahora estoy cursando un doctorado en Derecho donde me encuentro frente a esa roca y, y me divierto haciendo preguntas Foucaultianas sin nombrar a Foucault y generando incomodidades, ¿no? Y me parece que esa puede ser una forma. Lo mismo me pasa con Bourdieu. En el mismo doctorado en Sociología, en los talleres de tesis, escuché profesores que me decían, estoy harto de Bourdieu y Foucault. Bueno, el desafío era cómo utilizar o pensar con Bourdieu eh, sin generar malestar, pero aprovechando todas esas herramientas, todos esos dispositivos que ayudan a que el pensamiento sea algo más que una frase, que una consigna, que una sentencia, sino hacer preguntas que ayuden a pensar y a repensar, ¿no? A mí me gusta pensarlo metodológicamente, digamos, en ese sentido, ¿no? Pero bueno, muchas veces meto la pata también, pero bueno. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo más. Liberamos a Cristina para el concurso. Ahí al límite. Bueno, si nadie más quiere tomar la palabra, yo quiero agradecerles a todas, todos, todes por haberse sumado. Les agradezco de vuelta a quienes participaron del libro, escribiendo algún capítulo, a Gonzalo por el trabajo finísimo de edición del manuscrito, a Laura y a Carlos por bueno, la coordinación del centro y la vinculación con la editorial. Y aprovecho también, obviamente, para agradecer nuevamente a quienes se conectaron hoy y el diálogo que se generó, que me parece que es muy, muy enriquecedor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Bien. Buenas tardes. Gracias, hasta Gracias. luego, buenas tardes.